Yo le sugiero, doctor, que se siente en la primera fila mientras almuerza y ya al final nos acompaña en la mesa de panelistas. Doctor Granados, bienvenido, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Doctora, muchas gracias. Gracias a la Asociación Colombiana de Medicina Interna y a la Asociación Colombiana de Medicina Nuclear e Imágenes Moleculares por la invitación. Realmente creo que estos son los espacios que enriquecen el crecimiento de todas las especialidades y bueno, un poco la idea de esta conferencia es mostrarles un modelo de diagnóstico y tratamiento que se está imponiendo, digamos, como con una nueva era que trae la medicina nuclear. Y para eso lo primero que me gustaría es como conocer un poco el auditorio, ¿sí? Imagino que aquí la mayoría son internistas, levanten la mano los internistas, pues. Bueno, esperaba más. Médicos generales, subespecialistas, una doctora reumatóloga, por acá había una doctora cirujana también que creo que ya no la veo, bueno. Ah, ya, hola doctora. Bueno, espero que esta conferencia también le aporte un poco, aunque es digamos que aterrizado al cáncer de próstata, voy a ir un poco de lo general a lo específico. ¿Y médicos nucleares? ¿Residentes de medicina nuclear? Uno solo, uy, bueno, habían tres, los otros dos se fueron. Entonces, digamos, yo pregunto esto ¿por qué? Porque cuando yo hice pregrado en la Universidad Nacional y luego hice medicina interna en la Javeriana, a mí no me enseñaron nada de medicina nuclear. ¿Cuántos de ustedes les dieron, rotaron, digamos, en medicina nuclear durante su formación de pregrado o posgrado? Levanten la mano. Uy, dos, tres. ¿Y cuántos al menos recibieron una clase de medicina nuclear en el pregrado o en el posgrado? Bueno, ¿ah? Increíble. Esa es la verdad y yo creo que por eso es que desconocemos mucho y cuando por ejemplo en medicina interna yo decía, pero bueno, estos nombres de exámenes con un poco de letras sin sílabas, con números arriba y en el medio y letras en griego, etcétera. Entonces uno dice, ¿cómo se come eso? ¿Cómo es la medicina nuclear? Y yo sí creo que es importante hacerla un poco más amigable, acercarla un poco más a que todos entendamos de dónde viene y eso es lo que pretendo con esta charla y al final pues me van a decir sí o no. Bueno, esta charla es patrocinada por Novartis, pero ellos no interfirieron en el contenido de la misma. Entonces, hasta hace unos años, siempre que pensábamos en cáncer de próstata y medicina nuclear, lo primero que nos llega a la cabeza es como la gamografía ósea, ¿cierto? Y casi que es el estudio donde medicina nuclear lo relacionamos o con gamografía ósea o con perfusión miocárdica, como decía la doctora Ramírez hace un poquito, que me alegra que su experiencia en San Ignacio con las perfusiones haya sido muy buena, pero esa es como la relación automática que tenemos, ¿cierto? Entonces, había un poco de experiencias en tratamientos con medicina nuclear y cáncer de próstata, pero no fueron tratamientos que se sostuvieron en el tiempo, fueron más que todo tratamientos con intención, por ejemplo, de aliviar el dolor. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día tenemos múltiples trazadores, múltiples radiofármacos, por ejemplo, para hacer imágenes. Esto es solo cáncer de próstata. Entonces, no solamente tenemos la gamografía ósea, bueno, no solo tenemos la gamografía ósea, sino también
tenemos todas estas imágenes que ustedes ven al lado de la gamografía ósea, son imágenes de PET. Tenemos PET con colina, PET con FDG, con glucosa, de la cual han hablado esta mañana extensamente, PET con fluociclovina, tenemos gamografía ósea hecha por PET, ¿sí? Y en el recuadro naranja tenemos el PET con PSMA, que es como la estrella de la niña consentida de las imágenes moleculares. Siguiente. Entonces recordemos que nosotros trabajamos con energía proveniente del núcleo, ¿sí? De ahí viene el nombre de la especialidad. Y cuando yo tengo un núcleo de un átomo que está inestable, ¿cierto? Ese átomo, para buscar el estado estable, pasa por un proceso que se llama decaimiento. Y en ese decaimiento lo que hace es generar energía. Y esa energía la puede generar de varias formas. Entonces puede generar rayos gamma, ¿sí? Que son los que nos permiten a nosotros construir las imágenes, es luz, ¿cierto? Entonces por eso el nombre gamografías, y el PET también es una gamografía, o puede generar energía en forma de partículas, ya sean partículas muy pesadas, partículas alfa, o partículas beta, que son un poco menos pesadas, ¿sí? Pero estas partículas van a depositar mucha más energía y van a interactuar de manera mayor con la materia, y es lo que utilizamos básicamente para tratamiento. Y el radiofármaco, ya como lo hemos visto en el transcurso de la mañana, es la unión de un átomo de estos que está inestable generando energía, ¿cierto? Más otra molécula, y esa molécula lo que va a hacer es ubicarlo en una zona de interés, ¿sí? Entonces, en nuestro caso de las gamografías, lo que hacemos es poner ese átomo que está generando rayos gamma, ¿cierto? Y lo ponemos en el paciente. La radiación está en el paciente, no está en el equipo, está en el paciente. Y entonces lo que hacemos es, el equipo lo que hace es detectar de dónde viene esa radiación y construir una imagen básicamente. Las gamografías son producto de isótopos que producen algo que conocemos como fotón único, para diferenciarlo de los fotones en coincidencia, que son los del PET. En el caso de nuestra gamografía ósea, entonces lo que hacemos es unir un isótopo que se llama tecnesio 99 metestable más un bifosfonato, y por lo tanto eso se va a unir a la matriz ósea extracelular y nos va a permitir ver el metabolismo óseo, ¿cierto? Medicina nuclear es función, esencialmente es función. Entonces es lo que vamos a hacer. ¿Y esos isótopos de dónde los obtenemos? Pues hay múltiples fuentes de los isótopos, pero por ejemplo en el caso del tecnesio 99 es un hijo producto del decaimiento de otro isótopo que tiene una vida física más larga. Entonces el molibdeno 99 va decayendo a tecnesio 99 metestable y se va extrayendo de un termito que ustedes ven ahí, que es un termito como blindado, y de ahí se va sacando el tecnesio todos los días hasta que ese termito ya no tiene energía y ya no nos sirve más. Entonces semana a semana se tienen que ir cambiando y los radiofármacos se producen todos los días. Entonces, ¿qué ha pasado? Que las gamografías, digamos que han sido y siguen siendo muy útiles, o sea, la gamografía ósea todavía la seguimos utilizando de manera extensa en cáncer de próstata y en muchas enfermedades. Puede que en unos años ese panorama cambie, pero sigue siendo muy útil. Y entonces, pero tiene algunas limitaciones, por ejemplo, la resolución espacial, ¿sí? Un problema de las imágenes de medicina nuclear convencional es que su resolución espacial puede oscilar entre los 10 milímetros, 15 milímetros, entonces eso es una limitación. Y lo otro es que los protocolos de adquisición suelen ser generalmente largos, entonces un paciente se inyecta, tiene que esperar 3 horas, el estudio en sí puede durar 30 minutos, 1 hora, dependiendo de las series que haya que hacer, etcétera. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué está cambiando? Pues viene la evolución tecnológica y están las imágenes con emisores de positrones.
¿Qué pasa con eso? Hay una mejoría en la detección, ¿sí? Por lo tanto hay una mejoría en la resolución espacial y eso cambia muchísimo, o sea, parece un tema técnico menor, pero eso hace que se pueda diagnosticar enfermedad mucho más pequeña y localizarla con mayor precisión. Y lo otro es que aparecen los estudios híbridos, es decir, combinar función con anatomía nos permite a nosotros tener imágenes mucho más específicas y con mayor precisión. Eso es lo que conocemos como el PET-CT. ¿Y cómo funciona el PET-CT? Pues básicamente el principio físico es que los rayos gamma se producen porque se sale un protón del núcleo, ese protón viaja un poco por fuera del núcleo y va a colisionar con otra partícula que tiene carga opuesta, es decir, un electrón. Al colisionar, como ustedes ven allá abajo a la izquierda, esas dos partículas se aniquilan y lo que hacen es generar dos rayos gamma de alta energía que viajan en oposición, ¿sí? Y ese principio físico tan bonito hace que podamos ubicar de dónde salió, dónde se dio ese evento en el espacio. Eso lo vemos acá, ¿sí? Entonces viaja el positrón, eso no es que viaje, no sé, desde el hígado hasta el corazón, no, eso es atómico, ¿cierto? Se colisiona con un electrón, produce dos rayos gamma y son detectados en un anillo de detectores, ¿cierto? Si un detector encuentra que un fotón lo estimuló y hay el detector que está en oposición encuentra otro fotón en una ventana de tiempo casi de cero, entonces ellos dicen hubo un evento de aniquilación y lo pueden ubicar en el espacio de manera muy precisa. Y entonces hoy en día hay equipos de PET que tienen resoluciones espaciales de 3 a 5 milímetros, lo cual pues es una maravilla. Sin embargo, los isótopos de PET tienen otras fuentes, o sea, ya vemos que la energía es muy alta, algunos vienen en generadores como el tecnesio, ¿cierto? Pero el flúor 18, que es del cual hemos hablado más hoy, ese se produce en ciclotrones, que son aceleradores de partículas, ¿sí? Y estos aceleradores de partículas, pues en Colombia tenemos 4, no es que abunden, necesitan una infraestructura muy importante, un equipo técnico muy calificado y para producir flúor 18 todos los días para producir radiofármacos de PET. Entonces básicamente esas son nuestras herramientas, los isótopos, tenemos unos isótopos para hacer gamografías, otros isótopos para hacer PET. Aquí hay algo importante y es que la vida media física de los isótopos es variable. Entonces, como ustedes ven, por ejemplo, el flúor 18, bueno, se me fueron, los tenía, bueno, el flúor 18 tiene una vida media física de 110 minutos, creo que está en una diapositiva más adelante, es más larga que otros, como por ejemplo el galio 68, que tiene vida media muy corta, y el carbono, que tiene una vida de 20 minutos, entonces en algunos se pueden producir las dosis y mandarlas a otras ciudades, en otras es imposible enviarlas a otras ciudades e incluso en otras es imposible enviarlas fuera de un hospital donde se pueden producir. Entonces, ¿cuál es el reto en oncología? Pues resulta que las imágenes convencionales no son suficientes. ¿Y por qué no son suficientes? Porque a veces no se pueden caracterizar bien en las imágenes convencionales y no se puede definir si es una lesión claramente tumoral o no. O sea, muchas veces hay un límite donde es difícil establecer eso. Lo otro es que a veces hay masas que son inertes, por ejemplo pasan los linfomas, en los tumores germinales que se tratan, queda la masa ahí, pero ya esa masa es inerte, no tiene viabilidad. Entonces ahí es cuando se deben caracterizar desde el punto de vista metabólico y las imágenes funcionales de medicina nuclear entran a jugar un papel fundamental. ¿Y en qué se basa todo esto? Básicamente en el microambiente tumoral. O sea, el principio de todo esto es el microambiente tumoral. Entonces, yo tengo el tumor y puedo seleccionar aspectos del tumor para marcarlo. Entonces, puedo coger la célula tumoral y decir, hey, esta célula tumoral tiene estos receptores, vamos
a marcarlo, vamos a unir moléculas de radiación a esos receptores de la célula tumoral, o vamos a marcar los fibroblastos, que es el estroma del tumor, o vamos a marcar, por ejemplo, los vasos sanguíneos y detectar dónde hay neoangiogénesis tumoral, ¿sí? O puedo marcar anticuerpos monoclonales, por ejemplo, ¿sí? Con un isótopo para ver si el tumor está fijando esos anticuerpos y saber con antelación si el paciente va a responder a una terapia o no, y no esperar 2, 3 ciclos de tratamiento para evaluar si el paciente responde o no. Entonces, básicamente aquí se une la biología, la física, la química y la medicina, ¿cierto?, para dar un diagnóstico mucho más preciso y también evaluar opciones de tratamiento. ¿Qué pasa en cáncer de próstata? Entonces, en cáncer de próstata tenemos los escenarios, gammagrafías, imágenes convencionales o medicina nuclear convencional. Tenemos básicamente estos dos isótopos, el tecnesio 99 metastable y el indio 111. Los primeros estudios con PSMA se hicieron con indio. Entonces, digamos que es una opción. Yo puedo combinar algunos de estos isótopos con bifosfonatos, ya les dije, la gammagrafía ósea, o puedo combinar esos dos isótopos con PSMA y tener, ya les voy a explicar, una imagen un poco más específica. Tenemos de PET, tenemos también varias opciones, tenemos flúor 18, carbono 11 y galio 68, y lo puedo combinar con todas estas otras moléculas, fluoruro de sodio, que me permite hacer una gammagrafía ósea por PET, ya no por medicina nuclear convencional, glucosa, ¿sí?, colina, fluociclovina y el PSMA. Es decir, al final yo puedo tener actualmente 9 trazadores de PET más 3 trazadores de medicina nuclear convencional. Estamos hablando de 12 trazadores, no es solo gammagrafía ósea. O sea, el mundo del diagnóstico pues está creciendo mucho. Adicionalmente, digamos que hay unos trazadores que solo me permiten ver el hueso y otros trazadores que me permiten evaluar también los tejidos blandos. Y hay unos que son más sensibles y otros que son más específicos. Entonces, y eso es bien importante tenerlo en cuenta, porque, digamos, la gammagrafía ósea, lo dijo el doctor Carmona hace un ratito, sí, generalmente tiene un rendimiento, una sensibilidad muy buena, y vamos a ver unos estudios más adelante, pero en su especificidad puede patinar en ciertos escenarios. Entonces, ahí es donde hay herramientas, por ejemplo, como combinar las imágenes funcionales con imágenes anatómicas y tener imágenes híbridas para ganar mayor especificidad. Entonces, hablemos del PSMA. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el PSMA aumenta de manera lineal, o sea, hay una correlación directa con los niveles de PSA. ¿Sí? Y por eso digamos que es el modelo para usar en cáncer de próstata. PSMA significa antígeno de membrana específico de la próstata, así traduce, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que son proteínas diferentes, o sea, si bien tienen una correlación directa, son proteínas diferentes que se codifican en cromosomas diferentes, y de hecho, realmente el PSMA no es específico de la próstata. Hay muchos órganos que expresan PSMA y hay varios tumores que también expresan PSMA, así que no es específico de la próstata y ni siquiera tampoco es el único órgano que lo expresa. ¿Qué es el PSMA? Es una glucoproteína transmembrana, ¿sí? Esa que está allá, que lo que hace es hidrolizar el glutamato, o sea, separar el glutamato y el ácido fólico, ¿sí? Y lo que pasa es que ese ácido fólico que queda libre lo usa la célula tumoral como nutriente, y el glutamato lo que va a hacer es estimular unos receptores que se ha visto que terminan estimulando varias vías broncogénicas en la célula tumoral.
y de hecho hoy se está trabajando mucho en investigación para bloquear, o sea, bloquear esa glucoproteína de tal forma que yo pueda tratar de controlar la enfermedad por otras vías. Y básicamente lo que hacemos en medicina nuclear es un anticuerpo que se va a unir a esa glucoproteína transmembrana, ¿cierto? Ese anticuerpo va unido a un isótopo radioactivo, un isótopo de PET, en este caso puede ser flúor 18 o galio 68, y los anticuerpos se pueden unir a la parte externa de la glucoproteína o a la parte interna. Pero como ustedes ven, hay muchos, hay varios de esos, no hay solo uno. O sea, los radiofármacos, y este es otro mensaje que les quiero dejar hoy, que además que sí, tiene un poco de letras y números y letras en griego, etcétera, tienen nombres y apellidos y hay muchas variantes de estas moléculas. Y puede haber variaciones, digamos, es como cuando yo hablo de inhibidores SECA y tengo varios tipos de inhibidores SECA, acá hay variaciones entre las moléculas que a veces son sutiles y otras veces pueden ser más profundas. Esta es la distribución normal de un PET-PSMA y es importante que lo tengamos en cuenta. Glándulas lacrimales, glándulas salivares, eso es fisiológico, es normal. El hígado, el vaso un poco, el duodeno, miren el duodeno cómo se marca de bonito, el parénquima renal, y dependiendo del metabolismo, vamos a ver más adelante, hay unos que tienen más eliminación biliar y otros tienen más eliminación urinaria. Algunos estudios que muestran las características operativas del PSMA, esto se empezó a trabajar en el escenario de recaída bioquímica. Entonces, el paciente que se había tratado para el cáncer de próstata, había recibido radioterapia o cirugía y luego volvía a tener elevación del PSA y entonces se empezó a evaluar principalmente en ese escenario, recaída bioquímica, con muy buen rendimiento operativo, incluso por encima de otras moléculas utilizadas. Y aquí, por ejemplo, comparándolo con los otros trazadores específicos que son la colina y la fluociclovina, esto es tasa de detección, es decir, pacientes con recaída bioquímica en las cuales el PET fue positivo de acuerdo a diferentes valores de PSA, ¿sí? Entonces vamos viendo cómo sí, a medida que el PSA es más alto, la probabilidad de que el PET sea positivo es mayor, pero con tasas de detección importantes desde valores muy bajitos y que además es superior comparado con sus otros dos, con la fluociclovina y con la colina. Por eso es que el PSMA empieza a posicionarse y a tener un rol dominante en el diagnóstico y seguimiento del cáncer de próstata. Esta es una revisión sistemática donde muestra que no solamente tiene buen rendimiento diagnóstico, sino que además tiene impacto importante en el manejo, en el tratamiento. Entonces fíjense cómo cambia, ¿sí? Si vemos al final casi en un 60% cambió la estrategia de tratamiento que se tenía planeada. Y lo más interesante de todo es que, ¿qué fue lo que cambió? Lo que cambió fueron, miren, en azul tenemos la radioterapia y la cirugía en rojo, ¿sí? Allá el tratamiento es lo que se pensaba hacer inicialmente y finalmente cómo se modificó después de hacer el PET-PSMA. ¿Sí? Y lo que se vio es que esas radioterapias dirigidas, es decir, radioterapia y cirugía, crecen, ¿sí? Y eso es muy bueno porque lo que quiere decir es que está mostrando enfermedad que antes no se mostraba o no se detectaba con técnicas convencionales y eso permite hacer un tratamiento dirigido y retrasar el inicio de otras terapias sistémicas. Y eso para el paciente significa seguramente calidad de vida porque es retrasar el inicio de un bloqueo hormonal, de una castración, etcétera. Entonces les decía, bueno, el escenario inicial fue recaída bioquímica, pero aparece este ensayo clínico y digamos que no abundan mucho los ensayos clínicos, o sea, asignación aleatoria en medicina nuclear, pero este es un ensayo clínico muy interesante donde se aleatoriza
un grupo de pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo, ¿sí? Unos se estudian con PET-PSMA desde el principio, estadificación, diagnóstico inicial, y otros con imágenes convencionales, ¿sí? Es decir, TAC y gammagrafía ósea. Bueno, si luego del proceso diagnóstico, si los médicos consideran que el estudio es insuficiente, se permitía un crossover, es decir, que después de esta primera línea de diagnóstico al cual el paciente se había autorizado, se podían hacer, los de PET podían ir a imágenes convencionales y los de imágenes convencionales podían ir a PET. Y eso es muy importante para que veamos los resultados. Entonces, cáncer de próstata de alto riesgo, no voy a entrar en los detalles, pero fíjense, PSA mayor de 20 en el momento del diagnóstico, un ISUB grupo 3 al 5 y un T3O superior. Entonces, esto pues para decir que todos esos pacientes de alto riesgo de tener de pronto enfermedad o localmente avanzada o metastásica se estudiaron con PET. Y básicamente los desenlaces fueron el rendimiento diagnóstico, el área bajo la curva, ¿sí? Rendimiento diagnóstico, y lo otro fue algunos desenlaces secundarios que ya vamos a ver más adelante. Muchos de estos pacientes fueron a biopsia, no todos, entonces cuando no iban a biopsia se crearon unos criterios, digamos los pacientes tenían que cumplir una serie de criterios para considerarse que tenían, digamos, que el resultado era positivo. Esto pues para mostrarles que básicamente sí, la gran mayoría de los pacientes eran pacientes de alto riesgo y acá están los resultados. En rojo vemos el rendimiento del PET y en azul el de las imágenes convencionales. Entonces ustedes ven, área bajo la curva, PET, digamos mejor casi en todos los escenarios, o sea, miraron enfermedad pélvica nodal, enfermedad nodal extrapélvica, enfermedad metastásica, ¿sí? Y entonces vemos cómo el PET supera las imágenes convencionales en todos los escenarios, la especificidad es muy buena y la sensibilidad es mejor. Y acá hay más resultados, entonces este que me parece muy interesante y es el de los hallazgos equívocos, ¿sí? Porque a veces hay un problema con las imágenes convencionales y es que es normal, o sea, todos los estudios tienen limitaciones, el PET tiene limitaciones y entonces a veces se dice, hey, en una gammagrafía ósea, por más de que tratemos de decantar el escenario, a veces esta lesión no me gusta, toca caracterizarla con una imagen complementaria, hacerle una resonancia o algo más. Entonces esas son lesiones equívocas. Acá vemos cómo en azul las lesiones equívocas son más frecuentes con las imágenes convencionales, menos frecuentes con el PET y el impacto en el tratamiento. Entonces miren, el impacto en el tratamiento es casi del 30% en los pacientes aleatorizados a PET, mucho menos en los pacientes en que fueron estudiados con imágenes convencionales como primera línea. Pero esta imagen tiene un hallazgo adicional bien interesante y es que cuando se miró como segunda línea de estudio, es decir, en estas dos de acá, es que el puntero, en estas dos de acá, ¿sí? Lo que se miró es que okay. Vamos a ver si bueno, acá ¿qué se hizo? En la primera es imágenes convencionales, impacto en el manejo alrededor del 15% cuando se hicieron antes que el PET, ¿cierto? Y el PET impacto casi del 30%, 28% cuando se hizo el PET antes que las imágenes convencionales. Acá cuando las imágenes convencionales se hicieron después del PET, el impacto fue del 5%, ¿sí? Este es el mensaje principal y en cambio cuando el PET se hizo después de imágenes convencionales, de todas formas sumó casi un 27%
de impacto en el manejo. Así que, es decir, después de este estudio, es muy difícil que si uno tiene acceso a PET-PSMA, un paciente de alto riesgo no se estudie, no se estadifique con PET, ¿sí? Ese es un mensaje bien importante. Y el otro mensaje es esto, radiación, porque dicen, es que el PET irradia mucho, porque, sí, no, miren, los niveles de radiación fueron más altos cuando sumamos todas las imágenes convencionales que cuando hacemos solo el PET. Y entonces, ¿en qué estamos actualmente? En las diferentes guías, las más reconocidas, la europea, ESMO, ASCO, NCCN, por lo general, estadificación en alto riesgo, en recaída bioquímica, indicado el PET, todavía no en seguimiento. Probablemente eso va a cambiar, pero todavía no en seguimiento, ¿sí? Cuando estamos en un escenario de enfermedad metastásica, la indicación es cuando se va a considerar el tratamiento con radioligandos, que es lo que vamos a ver ahora, ese es el abrebocas. Entonces, aquí están diferentes radiofármacos. Esto es para decirles que en Colombia tenemos dos, tenemos el galio 68 PSMA y tenemos el flúor 18 PSMA 1007. Uno es de eliminación más renal, el otro es de eliminación más hepática. Hay algunas diferencias. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí uno no ve orina. Miren, la vejiga está vacía, aquí la vejiga sí tiene orina radiomarcada. Acá el hígado se ve menos que acá. Entonces, eso para nosotros implican como unos pequeños retos en el diagnóstico. Hay algunas diferencias, pero digamos que en líneas generales todos tienen un rendimiento diagnóstico muy bueno. Acá está este metanálisis en el cual es un network metaanálisis donde se analizan los diferentes rendimientos y vemos que en general todas las moléculas de PSMA rinden muy bien. Ejemplos, entonces esto es estadificación, cáncer de próstata, vemos el foco intensamente hipercaptante en el lóbulo derecho, un foquito menor al lado izquierdo. Ya incluso hay estudios donde dicen dependiendo del patrón que veamos en la próstata y de la intensidad de captación, puede ser mejor que hacer la biopsia y se puede obviar la biopsia. Todavía no estamos allá en temas de práctica clínica, pero sí sirve mucho, por ejemplo, para guiar la biopsia cuando tenemos una resonancia que no es conclusiva o cuando se ha intentado biopsiar y las biopsias han sido negativas. Entonces, puede ser muy útil ahí. Vemos otro ejemplo, como hay unos focos de captación acá anormal en las glándulas seminales, ya esto nos habla de compromiso extraprostático, ¿sí? Otro tumor en la próstata, zona periférica, lóbulo izquierdo y un ganglio retroperitoneal que a veces, digamos, no son difíciles de detectar por imágenes convencionales. Recaída bioquímica, ¿sí? Paciente que fue operado con zona de hipercaptación en el lecho quirúrgico y unos ganglios también pélvicos del lado izquierdo. También esos escenario a veces es muy difícil por detectar en imágenes convencionales. Y está la enfermedad resistente a la castración. Digamos, el PSA, el PSMA se sobreexpresa cientos de veces en el tumor de próstata, ¿sí? Pero cuando entra en fase de resistencia a la castración, la sobreexpresión es de 1000 veces o más. Y entonces por eso es que uno ve que la captación, la intensidad de captación es muy alta. Y entonces ahí viene la pregunta que algunos hicieron, dijeron, hey, ¿y si irradiamos todas esas lesiones? Si cogemos y todas esas lesiones que sobreexpresan PSMA de manera muy alta, las irradiamos, pues ese es la segunda parte de la charla. ¿Cómo vamos de tiempo? No, la segunda es más cortica. Vamos bien. Entonces, para resumir, el papel del PSMA, entonces, estadificación en cáncer de próstata en el paciente de alto riesgo, ¿sí? El paciente en recaída, en sospecha de recaída,
y los pacientes que van a ser seleccionados a terapias con radioisótopos. Posibles indicaciones adicionales, biopsias, dirigir biopsias, como les decía ahora, y en el seguimiento, pues más adelante ya hay propuestas para hacer seguimiento de pacientes con cáncer de próstata. Y entonces, ¿qué pasa con el tratamiento? Pues vamos otra vez hasta a nuestro núcleo inestable y recordemos que tiene ese núcleo inestable, puede producir rayos gamma y hacemos imágenes, pero puede producir partículas, ¿cierto? Y esas partículas son partículas que es radiación ionizante, va a interactuar con la materia y podemos con ellas obtener un efecto determinístico de las radiaciones, es decir, destruir el tejido y radiarlo. Entonces, es este concepto que es teragnóstico, del diagnóstico al tratamiento, donde básicamente estamos usando la misma vía molecular, es decir, estamos cogiendo el PSMA y en lugar de marcarlo con isótopos que nos permiten verlo, lo marcamos con isótopos que generan radiación particulada, ¿sí? Ya no solo para verlo, sino también para irradiar esas lesiones. Y entre más intensa sea la captación en el PET, pues con más avidez se va a unir a los tumores, ¿cierto? Y vamos a obtener una mejor respuesta. Eso es lo que queremos con el teragnóstico. Y a veces, incluso, por ejemplo, este isótopo que se llama lutecio 177 tiene una particularidad y es que no solo produce energía beta, sino que produce energía gamma. Entonces, nos permite hacer, cada vez que damos una terapia con lutecio, nos permite hacer una gammagrafía después de la terapia, ¿sí? Y estar seguros de que estamos irradiando esas lesiones. Entonces, energía gamma, imagen, energía beta y alfa, terapia, y acá tenemos un símil, ¿cierto? O sea, tengo un camioncito, el camioncito es el anticuerpo que se va a unir a nuestro target, que en este caso es el PSMA en la membrana de la célula tumoral, y ese camioncito lo puedo cargar con isótopos que me permiten ver, ¿sí? O con isótopos que me permiten tratar. Básicamente es eso, y a eso le llamamos medicina también, medicina de precisión o medicina individualizada, y el término que se está usando ahora es el de teragnóstico. Este es un modelo que viene de los tumores neuroendocrinos. Entonces, ¿cómo es el modelo? En general, yo elijo si mi paciente tiene acá. Hago, por ejemplo, en este caso, si el paciente es elegible, tiene metástasis hepáticas, pero no se ven en el PET de FDG, el paciente es elegible para la terapia. Pero si este paciente no se le ven en el PET galiodota, por ejemplo, tumor neuroendocrino es otro trazador, y sí se ven en el PET de FDG, ese paciente no es elegible para la terapia, porque lo que le vamos a inyectar es uno parecido a este, no parecido a este, ¿ok? Entonces, ese paciente no se va a beneficiar de la terapia, este puede que sí. Y lo que hacemos es dar varios ciclos de tratamiento, y a lo largo de los ciclos de tratamiento vamos evaluando al paciente en respuesta al tratamiento, ¿sí? Si la carga tumoral está estable, disminuye, hay una respuesta parcial, completa, etcétera. En toxicidad, muy importante, marcadores tumorales, ¿sí? Y a veces con imágenes también de medicina nuclear. El término teragnóstico, miren, si uno pone esta palabrita ahí en PubMed, a partir del año más o menos 2010, eso va subiendo y no va a parar de subir. Es decir, fíjense todo lo que les hablé del microambiente tumoral, las posibilidades son muchísimas, ¿sí? Y por eso digamos que está creciendo. Ensayos clínicos, empiezan a aparecer ensayos clínicos de gran tamaño, aleatorizados, multicéntricos. El primero en el 2013, el ALPSINCA, que se hizo con radio 23 en pacientes con cáncer de próstata. El NETER-1, que se hizo con lutecio 177 dotatate en pacientes con tumores neuroendocrinos. Y más reciente el estudio VISION con lutecio
177 PSMA, también en pacientes con cáncer de próstata. El 31 de marzo es el día del diagnóstico, como en honor a la primera terapia con yodo radioactivo que se dio en 1941. La OMS junto con el Organismo Internacional de Energía Atómica hizo una encuesta a nivel mundial para ver cómo estamos de acceso a estas terapias, porque un problema es el acceso, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos pacientes que son elegibles, ¿sí? Digamos que todo el globo debería estar en verde en realidad, porque debe haber pacientes que necesitan estas terapias en la misma proporción en todos lados. Pero lo van indicando de acuerdo a la disponibilidad. Sí, o sea, claramente aquí vemos que hay baja disponibilidad en otros países y miren, por ejemplo, estas son dosis prescritas, ¿sí? O dosis administradas. Y aquí uno ve, ¿no?, cómo hay países que tienen acceso muy fácil a la terapia y lo usan sin ningún problema, sin ninguna restricción, y en Australia, por ejemplo, tienen acceso al PET, tienen acceso a las terapias y lo usan con mucha frecuencia, y en otras pues ahí vamos, un poco rezagados, pero digamos que Colombia no está mal, o sea, a nivel región creo que estamos bastante bien, pero todavía pues hay que mejorar un poco el acceso a estas terapias. Si nos paramos en el curso de la enfermedad del cáncer de próstata, aquí tenemos el cáncer va apareciendo, hay una enfermedad localizada, en ese momento se puede tratar y se puede curar, o progresa, hace recaída bioquímica y estamos en una fase que puede estar de enfermedad metastásica hormonosensible, y luego aparece la enfermedad metastásica resistente a la castración. Ahí hay diferentes intervenciones que se pueden hacer a lo largo, hay intervenciones dirigidas, o sea, hasta la cirugía, la radioterapia, hay intervenciones farmacológicas, inicialmente de tipo hormonal, el bloqueo hormonal, y luego vienen las terapias más avanzadas, ¿sí? La quimioterapia, por ejemplo, y la terapia con radionúclidos, que es la nuestra. Entonces, pero esto es para mostrarles que el PET empieza a jugar papel muy importante en diferentes fases, y actualmente en esta fase de resistencia a la castración, el PET-PSMA sobre todo, y en algunos casos el PET-FDG empieza también a jugar un papel muy importante. Aquí está el estudio Vision, donde se evaluó el lutecio 177 PSMA en pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración que están en progresión, ¿sí? Eso es bien importante, que el paciente debe estar en progresión y haber progresado a otras líneas de tratamiento, ¿sí? Entonces, muy importante que el paciente tenga lesiones positivas en el PET-PSMA. O sea, el prerequisito fundamental es que el paciente se ha estudiado con una imagen que evalúa que tiene sobreexpresión o aumento en la expresión de receptores del PSMA, recordemos que es una glucoproteína, y la idea es que no tenga lesiones que no exprese PSMA, ¿sí? Eso es bien importante, y eso lo podemos hacer de diferentes maneras, pero digamos en el Vision lo que hicieron fue comparar el PET con las imágenes convencionales. Entonces veían las imágenes de la gammagrafía ósea, veían las imágenes del TAC y se aseguraban de que todas esas lesiones eran positivas en el PET. Podían haber recibido abiraterona o enzalutamida previamente, y algo muy importante también es que tengan una buena funcionalidad, ¿sí? Digamos, desafortunadamente los radiofármacos en el pasado se usaron mucho para paliar el dolor, ¿cierto? Y de pronto esa concepción quedó grabada por mucho tiempo, y no es un tratamiento para personas en estado terminal. Digamos que la idea es que tengan por lo menos una expectativa de vida mayor a 6 meses y que su estado funcional sea bueno, un ECOG 0 a 2. Intervenciones, entonces se aleatorizó 2-1, la intervención fue el lutecio PSMA 617 con dosis de 200 milicurios a intervalos de 6 semanas, y la idea era llevar al paciente a 6 ciclos de tratamiento, mínimo 4, pero pues lo ideal es 6,
y la idea es que se comparó contra el mejor estándar de tratamiento que en ese momento estaba disponible, pero sí evitando que fuera en ese momento citotóxicos, o sea, no quimioterapia ni inmunoterapia. Y algo muy importante es que en estos pacientes hay que mantener los niveles de castración, o sea, eso no se le debe quitar al paciente. Si el paciente fue castrado quirúrgicamente, pues no hay problema, pero si la castración es farmacológica, se debe mantener todo el tiempo y el paciente además tiene que tener protección ósea. Y estos fueron los resultados. Miren, acá hay 3 desenlaces importantes. Arriba tenemos supervivencia libre de progresión imagenológica, es decir, no hubo progresión en imágenes convencionales, que fue como siguieron estos pacientes. El segundo es supervivencia global y el de abajo es supervivencia libre de eventos esqueléticos, que es importantísimo en pacientes con cáncer de próstata, ¿sí? Estos pacientes muchas veces se mueren por complicaciones de eventos esqueléticos, o hacen una fractura patológica, o hacen una compresión del cordón medular, o también se considera evento esquelético que necesiten radioterapia, por ejemplo, por dolor de difícil control. Y miren que las curvas de supervivencia favorecen al lutecio, no se cruzan, y esto es lo que define y lo que hace que el lutecio sea aprobado por las diferentes agencias reguladoras. Algo muy importante es que cuando estamos usando el lutecio, PSMA en este caso, estamos irradiando las metástasis, pero también estamos irradiando los órganos donde se concentra de manera fisiológica el radiofármaco. Y entonces, claro, miren por ejemplo boca seca. ¿Se acuerdan que el PSMA se expresa en las glándulas salivares? Pues vamos a irradiar las glándulas salivares y en algunos casos se puede producir un daño permanente en las glándulas salivares, ¿sí? Entonces boca seca fue reportado 38%, pero pues aquí hay que sopesar el riesgo y el beneficio contra el paciente. Hay otros eventos adversos, por ejemplo, sí, dolor, manifestaciones gastrointestinales, pero algo de lo que más nos interesa es cómo se comporta la médula ósea, ¿sí? O sea, como estos pacientes, la enfermedad metastásica está predominantemente en el hueso, pues lo que vamos a hacer es, por cercanía, irradiar también la médula ósea y vamos a tener mielotoxicidad en estos pacientes y con cierta frecuencia pueden hacer leucopenia, anemia, trombocitopenia. Muy rara vez son citopenias muy severas que impliquen, por ejemplo, suspender el tratamiento o una transfusión, pero a veces sí puede implicar disminuir un poco la dosis del radiofármaco o ampliar el periodo de aplicación. Este estudio es un fase 2, es el THERAPY, que es muy interesante porque lo que hizo fue comparar con citotóxicos, es decir, aquí ya se compara el lutecio con una terapia que está en su misma línea de tratamiento, que es el cabazitaxel. Y entonces, criterios de elección muy parecidos, es decir, metástasis, carcinoma de próstata resistente a la castración, metastásico en progresión, con lesiones positivas en el PET-PSMA y que miren, el estado funcional y la expectativa de vida es similar. Y en este caso a todos los pacientes le hicieron PET-FDG. O sea, fíjense que en este estudio, para asegurarse que no tenían lesiones discordantes, a todos les hicieron PET-FDG. Esquema de tratamiento con diferencias pequeñas, pero en realidad muy parecido. Y acá el desenlace, como eso fue un fase 2, usaron un subrogado que fue la disminución del PSA. Ese fue su desenlace principal. Y miren cómo el antígeno disminuye en el brazo de lutecio 66% comparado con 37% en el brazo de cabazitaxel. Y este es las curvas de supervivencia para supervivencia libre de progresión radiológica. Aquí interesante el tema de eventos adversos, ya estamos comparando dos que son muy parecidos. Boca seca sí va a ser más frecuente en el brazo de lutecio, pero miren por ejemplo los hematológicos son muy parecidos,
¿sí? Incluso algunos un poco más en el brazo de cabazitaxel. Leucopenia, realmente muy parecidos, todos los eventos adversos, incluso mayores en el brazo de cabazitaxel. Entonces, esto es lo que vemos, ¿sí? Un paciente con cáncer de próstata, PET con galio 68 PSMA, enfermedad metastásica ósea predominantemente muy extensa, ¿sí? Se le inicia tratamiento con lutecio y como les decía, el lutecio también no solo tiene energía particulada, sino que también produce energía gamma y nos permite hacer gammagrafía después de cada terapia y vamos viendo cómo después de cada terapia van disminuyendo las lesiones y el PSA del paciente va disminuyendo y en este caso al final le hicieron una imagen con tecnesio 99 PSMA, esa molécula es PSMA. Entonces fíjense cómo tenemos 3 trazadores acá, uno de diagnóstico, el PET, 3 de diagnóstico y tratamiento y uno final de tratamiento. Pues es realmente muy interesante lo que está pasando con el diagnóstico. Acá comparando en este network metaanálisis con otras líneas de tratamiento, vemos cómo ellos ven que la estrategia dominante, PRLTs, terapias con radiopéptidos, radioisótopos, entonces es la estrategia dominante sobre otras estrategias, ¿sí? Y incluso cuando se compara contra la segunda, que es cabazitaxel, también sigue siendo la estrategia dominante. Contraindicaciones, hay contraindicaciones, digamos, hay varias cosas. Lo primero, lo que les dije, la expectativa de vida es clave, la funcionalidad es clave, pero también hay que asegurar que se van a dar las medidas de protección radiológica. Estos pacientes tienen radiación durante varias semanas, entonces hay que hacerles unas recomendaciones. El Centro de Medicina Nuclear tiene que tener unas especificaciones para poder administrar la terapia, entonces eso se debe asegurar y eso puede variar de acuerdo a los requerimientos de cada país. Importante que si hay obstrucciones del tracto urinario estén resueltas, ¿sí? No se les debe dar la terapia a los pacientes que tienen una obstrucción no resuelta porque puede terminar en una falla renal y eso hay que hacerlo antes de. Y lo otro es si hay compromiso hepatorrenal severo, es también contraindicación absoluta y en caso de mielosupresión, estos son los límites en el conteo de leucocitos y de plaquetas. Entonces, esos son los aspectos más importantes. Acá ejemplos nuestros, tratamos lo que vemos. Este es un paciente con cáncer de próstata resistente a la castración. Le hicimos los 2 PET. Miren el PET PSMA normal, normalito, no se ve nada. Y en el PET FDG con adenopatías intensamente hipermetabólicas. Es decir, esto es patología por imagen, ¿sí? Estamos viendo que este tumor cambió, ¿sí? Se está desdiferenciando y ya no se beneficia, ya no tiene glucoproteína PSMA en su superficie y si le damos lutecio estamos irradiándolo de manera innecesaria y perdiendo el tiempo. En cambio, acá hay otro escenario, este es PET con flúor 18 PSMA, metástasis óseas múltiples, PET FDG se insinúa un poco, digamos acá en la médula ósea, miren cómo, ¿sí? De manera tenue le dimos lutecio y este lutecio parece una gammagrafía ósea, pero nada de lo que están viendo ahí se debería ver, eso es tumor, todo es tumor que se está irradiando, ¿sí? Otro ejemplo nuestro, febrero de 2023, PET-PSMA, en ese momento estaba con otra terapia, venía respondiendo, miren el antígeno, al año progresa, sube el antígeno, este es el nuevo PET, le empezamos terapia con lutecio y miren cómo las lesiones van disminuyendo y a medida que va progresando el antígeno se va volviendo cada vez más bajo, casi indetectable. Y finalmente con esas imágenes que hacemos de seguimiento post-lutecio, podemos medir el volumen tumoral y podemos cuantificarlo porque hay pacientes que no responden. Entonces, cuando vemos que entre una terapia y otra el volumen tumoral empieza a aumentar, entonces ahí nos hacemos preguntas y decimos, hey, ¿será que es mejor parar, explorar otra terapia? Digamos que todavía no están todas las respuestas a esas preguntas, pero ya lo estamos encontrando y podemos en muchas ocasiones ya
llevar esas imágenes a un siguiente nivel, y es calcular la dosis de radiación que están recibiendo las lesiones y los órganos en riesgo. Y eso también nos va a permitir a nosotros hacer terapias individualizadas, como dijo el doctor Carmona hace un rato, es decir, no decir, probablemente en un futuro no va a ser 200 milicurios para todos, sino que dependiendo de la dosimetría, de cuánta dosis está recibiendo los órganos en riesgo y el tumor, podemos ajustar la actividad que estamos administrando al paciente. Este es nuestro protocolo. Básicamente a nosotros nos llegan por diferentes vías, casi siempre por el urólogo o el oncólogo. Ellos remiten a un centro de diagnóstico, nosotros es valorado por un médico nuclear o por la Junta Médica Multidisciplinaria, verificamos que cumpla con los criterios de elegibilidad para el tratamiento y que no tenga contraindicaciones. Es importante que los pacientes mantengan niveles de castración, que reciban protección ósea y que tengan adecuado control del dolor en el momento del tratamiento. Se solicitan las autorizaciones al pagador y con eso ya agendamos el tratamiento, administramos la terapia, hacemos el rastreo postterapia y la dosimetría y seguimiento y programamos la siguiente dosis. El futuro es grandísimo, es decir, esto se está evaluando, por ejemplo, como dijo el doctor Colmenter, radiómica, ¿sí? Por inteligencia artificial, evaluar aspectos en las imágenes que nos permitan a nosotros y que no sean evidentes, que nos permitan predecir cuáles son los pacientes que van a responder a la terapia, ¿sí? Aspectos del PET, ¿sí? Hoy nos basamos en el nivel y en la intensidad de captación, pero es posible que hayan aspectos adicionales que se encuentren para predecir eso, la dosimetría y la volumetría de la cual les hablaba otra, terapias combinadas con inmunoterapia, por ejemplo, con otros medicamentos, bloqueadores hormonales, etcétera, y diferentes tipos de ligandos, ¿no? Diferentes energía beta, alfa, diferentes tipos de energía. Así que el futuro es muy grande y próstata es uno de los modelos, pero no es el único. Así que en lo que viene en terapia con radioligandos es esto. Hay una nueva era en imágenes moleculares, cada vez se pueden trazar múltiples vías moleculares. Esto nos va a llevar a hacer terapias individualizadas, a veces con radiofármacos, otras veces para elegir otros tratamientos, y el diagnóstico es un concepto que llega para quedarse. Finalmente los quiero invitar el próximo año tenemos en Colombia el Congreso Mundial de Medicina Nuclear. Si a alguien le quedó agradando el tema después del simposio de hoy, donde hemos visto un paso por múltiples aplicaciones de la medicina nuclear, están cordialmente invitadas, las inscripciones ya están abiertas. Muchas gracias y no sé si haya tiempo para preguntas. Ok, bueno, de antemano agradecemos al doctor Granado por la excelente presentación. A mí me agrada mucho, bueno, primera vez que estoy en un evento de estos en Colombia, me agrada mucho que este evento combine la reunión de médicos de imagen molecular, no de médicos nucleares, con médicos clínicos y quirúrgicos, que al final son los proveedores de los pacientes, no como en otros técnicas de imagen. A veces hay pacientes que se lo toman en un gabinete particular, ¿no? En medicina nuclear no pasa así. Básicamente son los médicos clínicos y quirúrgicos quienes nos tienen que referir a esos pacientes. Y pues al final esto tiene que hacerse de la mejor manera, y para eso siempre pongo una analogía como lo utilizaba cuando trabajaba como hospitalario en medicina interna con la antibioticoterapia, ¿no? Y el secreto de esto está en saber elegir la herramienta adecuada en el momento adecuado, ¿sí? Haciendo una analogía con las armas, es como poder usar en una supervivencia en la selva de tanta patología como por ejemplo en el cáncer, no usar una bazooka para matar una culebra y quedarnos con un cuchillo cuando llegue el tigre, ¿no? Entonces es exactamente elegir la herramienta correcta en el momento correcto. Yo quisiera destacar algunos puntos que fue hablando el doctor durante la charla.
Por ejemplo, al final el PSMA, ¿sí?, es una molécula que, de acuerdo a las propiedades físicas, a las bases físicas de la medicina nuclear que explicó al inicio el doctor, pues podemos marcarla con un radionúclido que emita partículas alfas, partículas betas, que emita radiación gamma y así hacer un diagnóstico o dar una terapia, ¿cierto? Entonces, podemos hacer imagen con esta misma molécula con una gamma cámara o con un equipo PET. Entonces, esto es algo que es importante porque podemos suplir las deficiencias que hay o la limitación que hay de equipos PET con equipos SPET, ¿sí? Y muchas veces, obviamente las cosas que hacemos muchas cosas que hacemos son tomando de ejemplo otras cosas, porque pues es imposible que todo lo hacemos en la evidencia, ¿no? Tenemos que ir haciendo esta evidencia en retrospectiva muchas veces, y para eso pues hay que ir aplicando estos conocimientos. Entonces, yo quería preguntar un poco sobre cuál es el escenario del uso del SPECT-CT con PSMA, ¿sí?, teniendo en cuenta que, bueno, nosotros, por ejemplo, en cancerología en México, hicimos un trabajo en donde vimos que no hay una mayor diferencia entre el PET versus el SPET, obviamente con adecuadas técnicas, ¿sí?, en la capacidad de detección de lesiones, incluso lesiones tan pequeñas como ganglios que por tomografía, por la definición de un ganglio enfermo, no se daría patológico, ¿sí?, ganglios de 5 milímetros, y el SPET podía detectar estas lesiones, controvirtiendo un poco este concepto de resolución espacial por tamaño, y también tomando conceptos como que esta resolución espacial tiene también que ver con la cantidad de células, que pues por ahí incluso se dice que el PET puede detectar hasta como 1 millón de células, ¿no? Esa resolución en este sentido. Entonces, ¿cómo se aplica aquí en Colombia cuando no hay disponibilidad del PET, también por costos, hacer alternativas como SPET? Bueno, yo creo que depende del escenario en el que nos ubiquemos, ¿sí? Es decir, la doctora mencionó, por ejemplo, la doctora Díaz mencionó que a veces los cambios metabólicos se ven antes que los cambios anatómicos, y eso, digamos que puede ser, digamos, la herramienta que nos permitiría usar el SPECT-CT en determinados escenarios, incluso en enfermedad subradiológica, ¿cierto? Pero yo creo que no hay que dejar de lado el tema de la resolución espacial, es decir, está claro que desde el punto de vista técnico la resolución espacial de un PET es mejor que la de un SPECT-CT. Hay estudios en varias direcciones, o sea, hay estudios que también muestran que la limitación del SPECT-CT con PSMA está justamente en lesiones pequeñas, por debajo de los 5 milímetros, incluso en algunos estudios por debajo de los 10 milímetros, y eso puede cambiar mucho el abordaje de tratamiento en un paciente que está en estadificación, por ejemplo, ¿sí? Pero si yo estoy en un escenario de resistencia a la castración, ahí cambia, y de hecho hace poco la Asociación Europea se pronunció al respecto diciendo, hey, Tecnesio PSMA puede ser una opción para evaluar pacientes que van a terapia con lutecio. ¿Por qué? Porque esos pacientes ya sabemos que tienen la enfermedad, o sea, ya sabemos que tienen metástasis óseas, ganglionares, etcétera. Lo que queremos es saber si tienen la expresión de PSMA, y con eso, y para saber eso, pues de pronto una imagen de Tecnesio PSMA puede ser suficiente, ¿sí? Yo creo de todas formas que se necesitan más estudios que verifiquen. Esto es desde la plausibilidad biológica, ¿cierto? Pero sí hay que verificarlo en más estudios, pero la Asociación Europea dijo, hey, es posible que sí, sí. Ok, otro punto que quería destacar de lo que mencionó es ahondar un poco sobre las estrategias de elegibilidad en los pacientes con
que se le va a dar o se le piensa dar terapia. Veo ahí en el algoritmo que usted puso que utilizan el PSMA y consideran en algunos escenarios el FDG. Sí, tomando, obviamente se toman como referencias estrategias que usaron como en el estudio Vision, en el Therapy, que además sumó el FDG. Yo supongo que esto es desde la perspectiva en el escenario de que se ha probado esta terapia, ¿no? Que es en resistencia a la castración, en donde esos pacientes ya tienen un riesgo de que haya, por ejemplo, transdiferenciación neuroendocrina inducida por la terapia, y es donde el FDG podría dar como un valor agregado y excluir pacientes que no se van a beneficiar de la terapia. Entonces, quería saber su punto sobre en qué pacientes específicamente consideran el FDG. Nosotros no lo hacemos de rutina porque eso alarga los tiempos, ¿sí? O sea, para hacerle el PET-PSMA pasa un tiempo, y entonces, no, ahora hagámosle un PET-FDG. Entonces, lo que nosotros hacemos es como en el Vision, ¿sí? O sea, cogemos las imágenes convencionales y miramos si todas tienen expresión de PSMA o no. En los casos en que veamos que haya dudas, por ejemplo, a veces pasa que hay lesiones blásticas y esas lesiones blásticas o pueden estar reparadas o pueden tener tumor activo. Y entonces, y en el PET-PSMA no todas captan, entonces ahí sí le hacemos un PET-FDG. Ese es un escenario, pero no lo hacemos de rutina. Ok, muchas gracias, doctor. ¿En el público hay alguien que quiera hacer una pregunta o algún comentario? Doctor. Bueno, primero que todo felicitarte por la excelente conferencia, muy buena. Yo soy Henry Drow, yo soy oncólogo, presidente de la ACME acá en el capítulo, y tengo una pregunta pues muy puntual del tema de oncología, porque este es mi día a día, y es en esos pacientes que estamos haciendo seguimiento después del tratamiento, y empieza a subir el PSA, pero no ha alcanzado el criterio de recurrencia bioquímica de 2, sino que estaba en 0,006 y le subió a 0,5 y luego subió a 0,8 y luego 1, entonces uno dice, no quiero esperar a llegar a 2 porque esto va subiendo, pero tú mostraste la primer gráfica de la correlación PSA-PSMA, en esos niveles tan bajos, ¿sí tendría capacidad de detección para detectar la enfermedad? Muchas gracias, doctor. Sí, ese sí que es un tema de controversia. Nosotros, digamos que nosotros en CETIC no lo hacemos apenas empieza a subir, apenas hacemos un diagnóstico de recurrencia. Si el paciente supera el punto 4, o sea, si el paciente supera el punto 4, ahí lo hacemos, no antes. ¿Por qué lo hacemos ahí? Porque, digamos, las guías en NCCN dicen el paciente que más se va a beneficiar de detectar la enfermedad oligometastásica es el de pequeño volumen. Entonces, claro, como usted acaba de decir, si esperamos mucho tiempo, de pronto cuando le hacemos el PET ya no era una enfermedad oligometastásica, sino ya una enfermedad con mayor carga tumoral. Y si es negativo el PET, ahí digamos que sabemos que es también muy útil. Es decir, si ese PET es negativo, lo que va a pasar con ese paciente es que va a ir a una terapia de salvamento. Entonces le hacen generalmente radioterapia, o sea, se asume que probablemente la enfermedad todavía está a nivel local o regional, y entonces lo que hacemos en CETIC es que si viene en cirugía, se le hace una radioterapia de salvamento. Entonces, aun cuando el PET en ese escenario sea negativo, pues también ayuda porque permite de pronto retrasar. Sí. 0,4, sí, doctor. Sí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted, doctor. Excelente presentación, doctor Sinisterra, muchas gracias. Bueno, para completar este bloque, el desafío de la doctora Casanova va a ser que esta marea alcalina se supere con una presentación espectacular sobre un tema que a mí me parece fantástico porque es bastante retador, el cáncer primario de origen desconocido. Entonces, doctora Pamela, bienvenida.
En el corazón del eje cafetero y norte del valle, Clínica Central del Eje está marcando el camino hacia una nueva era. En la atención en salud de alta complejidad con tecnología de punta, orientada a diagnósticos tempranos de patologías complejas, mayor integralidad y una destacada capacidad resolutiva. Soportada con un servicio de urgencias sin igual, equipada con 40 camillas de observación, 150 camas de hospitalización general, 60 camas de cuidado intensivo e intermedios, 8 quirófanos y un equipo asistencial con los más altos estándares, técnicos, científicos y humanos. Estamos redefiniendo la salud en la región. Este proyecto es una realidad y está listo para servir a todos. Nuestra promesa, un modelo de atención innovador, centrado en las personas, una clínica altamente especializada con vocación oncológica y una atención con corazón para nuestros pacientes y familias. Bueno, y antes de empezar, quería anotar al doctor Hidrobo que en México nosotros valorábamos mucho el tiempo de duplicación del PSA. Cuando el tiempo de duplicación en esos valores era menor a 6 meses, ya nos estimábamos un poquito más porque el PSMA en este país pues está mucho más disponible, entonces sí lo hacíamos